también invité a Juani Fernández, Juani, que también es economista, y bueno, y él también quería intercambiar unas ideas, o sea, este siempre va a ser un espacio de intercambio, de debate, para que podamos aprender y para que la gente, digamos, se quede con algo bueno y positivo, de que se puede construir una Argentina mejor, como era el título de la charla. Bueno, buenas noches para Juani también. La verdad que gran espada argumentativa, Juani, en Twitter, así que siempre es un placer cambiar algunas ideas con él, así que bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Nati? Gracias por el espacio. Bueno, la primera pregunta, me parece, por eso estamos acá, ¿cómo sacar a la Argentina adelante? Yo ahí, si me permitís, arranco, Juan, y pico en punta. Yo lo tengo bastante claro. Yo creo que Argentina necesita 4 grandes reformas. Una primera reforma es una reforma monetaria. No hay posibilidad de crecer sin estabilidad monetaria, sin moneda. Hay prácticamente, cuando uno mira el nivel de América Latina, ni siquiera yéndose a Europa, ¿no? Y ni siquiera te saco incluso Chile, que es el país que está mejor en América Latina. Te dejo Perú, Colombia, digamos, lo que uno ve, Uruguay, Brasil, lo que uno ve son 40 puntos del producto de crédito contra 8 puntos de Argentina. Entonces Argentina tiene 32 puntos de crecimiento atrapados, esencialmente, que podría recuperar rápidamente si tuviera estabilidad monetaria y tuviera crédito. Entonces me parece que lo primero es una reforma monetaria. En una segunda ronda entro en detalle de cómo hacer esa reforma monetaria, pero lo primero es que hay que hacer una reforma monetaria importante en Argentina. Lo segundo es que hay que hacer una reforma de las reglas laborales en Argentina. Si cuando vos hablás con las pymes de todo, son 650.000 pymes en Argentina, no importa el sector de la actividad económica, no importa el lugar del país, todos te dicen lo mismo, todos te dicen, tengo miedo de contratar un trabajador. Digamos, uno está preparado para que alguien te diga, tengo miedo de salir de noche porque hay inseguridad, tengo miedo de ir rápido en la ruta por si choco, pero que te diga, tengo miedo de contratar un empresario, digamos, ese es el síntoma más grave que tiene la economía argentina hoy. Si nosotros no resolvemos eso, tampoco resolvemos los problemas sociales, porque, por ejemplo, yo quiero limitar la duración de los planes sociales, que vos tengas que capacitarte sí o sí, pero que además haya una duración limitada, 1 año, por ejemplo. Pero yo no puedo hacer eso si la economía no está creando empleo. Entonces, ahora, si yo recupero la capacidad de creación de empleo de la economía, entonces te puedo poner un límite. Mirá, ¿y cuánto va a ser la capacidad de creación de empleo? También voy a entrar en lujo de detalles de cómo hacer esa reforma laboral en la segunda parte. Pero lo que está claro es que si la economía crea 500.000, 600.000 empleos en 1 año, yo tranquilamente le puedo pedir a ese 1.200.000 de planes sociales que hay en Argentina, miren muchachos, les queda 1 año de plan social. En tercer lugar, hay que hacer una reforma impositiva importante. Si los impuestos en Argentina están puestos sobre la producción y somos un país subdesarrollado. Están puestos sobre las exportaciones y nos quedamos sin dólares cada 5 años y tenemos una crisis de balanza de pago. Están puestos sobre el empleo y tenemos un problema tremendo social en Argentina por falta de empleo. Entonces, hay que cambiar de raíz cómo están puestos los impuestos, más allá de la discusión de largo plazo que también hay que dar, pero que no es de coyuntura ya, pero que hay que dar, de cuál es el nivel de gasto público que la sociedad quiere, ¿no? Pero más allá de que ese nivel sea más alto o más bajo, lo que está claro es que está mal la estructura de los impuestos en Argentina. Y en cuarto lugar, hay que avanzar en una reforma del Estado profunda. Yo justo ayer lancé un concurso que se viralizó mucho para que la gente elija cuál es el trámite más inútil. ¿Por qué? Porque quiero ponerlo en evidencia, quiero que se vea, quiero que la gente, los intendentes, los gobernadores, los presidentes, no se puedan hacer los distraídos. Vean que hay un listado de trámites que hay que eliminar, nos den a nosotros el empoderamiento para exigir en los lugares donde gobernamos nosotros, che, hay que eliminar estos trámites, y nos den una agenda para eliminar trámites en lugares donde todavía no gobernamos y probablemente vamos a gobernar a partir del 2023. Así que esencialmente esa es la agenda que necesita Argentina. 4 grandes reformas que transformen radicalmente cómo funciona la Argentina hoy en materia económica y que nos pongan de pie y nos hagan que la Argentina se vuelva a recuperar como un país, como lo que fue por lo menos hasta 1930. Juani. No, a ver, súper de acuerdo. Lo que sí creo que, o sea, de acuerdo en absolutamente todo, está todo roto básicamente. Digamos, el mercado laboral, no hay crédito, no solamente desde ahora, sino incluso desde antes que asuma Macri, ese era uno de los grandes problemas. Obviamente no tenemos moneda y de hecho cada vez menos, cada vez está más rota la moneda.
De hecho, hoy parece un utópico volver a tener 25% de inflación o 30%, como tuvimos por 5 o 7 años. Así que, digamos, en el diagnóstico estoy de acuerdo, al menos en la mención de los puntos. Ahora, a nivel prioritario, creo que es mucho más importante la reforma fiscal y, en segundo lugar, monetaria que otra cosa, porque de alguna manera, digo, la Argentina se bancó, digamos, más de una década y media de inflación, pero recién a partir de 2012 empezó a dejar de crecer y no creció más, lo que evidencia que nos pasamos de alguna manera de un cierto umbral de asfixia tributaria, sobre todo, porque no cambiaron grandes cosas entre 2008, 2009, 2010, 2011 a 2013, 2014. Lo que más cambió fue la presión tributaria, sobre todo. Y eso yo creo que, como dijo Martín, sin crecimiento se rompe todo, básicamente. Y lo que pasó fue que tuvimos 10 años ininterrumpidos de no crecimiento. Entonces, y de hecho, una cosa, parece que estoy abriendo unas cajas de Pandora, pero está todo conectado. El gran problema de Macri no fue que no hizo reformas, no fue que no bajó el gasto, no fue que no bajó algunos impuestos y demás, sino que todo eso ocurrió en un contexto de no crecimiento, porque lo de 2017 fue un rebote, no fue crecimiento. Y justamente cuando se acabó el rebote, se terminó el crecimiento en Argentina. Entonces, estamos parados en una situación de un equilibrio totalmente perverso de no crecimiento, de asfixia fiscal. Por lo tanto, yo creo que la baja del gasto y baja de impuestos, sobre todo a la gente que produce, es lo más importante y eso es condición absolutamente necesaria para cualquier cosa. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque si hacemos una reforma monetaria, no sé, bajamos la inflación a cero en 2 años, ¿no? Somos igual de exitosos que Caballo o más, lo que sea, y hacemos una reforma laboral, pero no bajamos la presión tributaria en el gasto de manera significativa, no solamente bajarla, sino de manera significativa, Argentina no va a volver a crecer. O sea, yo creo que deberíamos tener como propuesta, más allá de ahí dijo Martín, ok, hay que ver qué nivel de gasto público quiere la gente. Perfecto, totalmente válido. Lo que sí está casi que pseudo demostrado que una presión tributaria, un gasto mayores a los de 2010, difícilmente traigan crecimiento sostenible en Argentina. Entonces, mi propuesta sería retrotraer la situación fiscal a niveles de 2007, ¿sí? Mínimamente. Sé que es súper difícil, pero digo, yo creo que mucho más gasto que ese, digamos, pasado ese nivel de gasto, Argentina no puede crecer. Y es lo más importante, porque vos creciendo te podés bancar desprolijidades macro, incluso te podés bancar inflación y seguir creciendo igual, pero tiene que haber, digamos, una presión tributaria bastante más baja que la de ahora. A mí me parece que ese es el punto el más difícil de lograr, seguramente, pero el más importante. Uno de los puntos que ambos mencionaron y me gustaría profundizar es el tema de la reforma monetaria. O sea, creo que ambos tienen, los tres, creo que tenemos visiones diferentes sobre cómo encararla. Así que me gustaría escucharlos. Bueno, primero un breve comentario sobre lo fiscal. El deterioro fiscal no se dio de un año al otro, el deterioro fiscal se dio en 15 años prácticamente. Que tampoco se va a resolver de un momento para el otro o de un año para el otro. Es un problema. Yo estoy convencido que hay una parte de la corrección fiscal que hay que hacerla de shock, pero que tampoco vamos a sacar 15 puntos de gasto fiscal de shock. No hay ninguna evidencia científica internacional de ningún país del mundo que haya hecho una consolidación fiscal. Ni siquiera, es más, la consolidación fiscal de Macri está entre las más importantes del mundo, en la historia. No hay una experiencia del mundo que uno diga, mira, la experiencia de, qué sé yo, Irlanda. Puede encontrar un país que diga, bajó 15 puntos de gasto público en 2 años. Eso no existe en ningún lugar del mapa, es imposible. Entonces, coincido que es un tema que hay que, obviamente, un problema de la batalla cultural que es importante ganar, es que todo gasto público es un ingreso privado. Entonces, si nosotros entendemos que todo gasto público es un ingreso privado, es claro que los ingresos privados tienen que aumentar para que pueda aumentar el gasto público y que si no aumentan los ingresos privados, el gasto público tiene que caer. Pero eso es una discusión que tampoco es atractiva desde el punto de vista comunicacional. Yo necesito que quede claro el 10 de diciembre del 2023 que cambió el régimen en Argentina. Y la manera de que cambie el régimen en Argentina no es solamente que empiece a bajar el gasto público, que por supuesto es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces por eso voy a la reforma monetaria, por eso voy a la reforma laboral. Ahora te tomo, Nati, lo de reforma monetaria y hago un comentario.
punto número 1. No estamos para experimentos. Si la Argentina no está para hacer experimentos de teorías que no funcionan en ningún lugar del mundo. Argentina está para ver lo que, en materia monetaria, está resuelto el problema monetario en el mundo. Digamos, por supuesto, alguien me va a decir, no, bueno, pero Estados Unidos tiene con el Banco Central, con el esquema, tiene 8% de inflación. Fantástico. Pero nosotros tenemos que bajar de 50%. La discusión de sintonía fina, de si vamos a tener 2% de inflación anual y eso es sostenible a lo largo del tiempo o tenemos que ir a una inflación de 0%, es una discusión de segundo orden en la cual nosotros no estamos. Una liga en la que no jugamos. Nosotros estamos en la primera C. Tenemos que jugar en primera. Para jugar en primera tenemos que ir al mismo nivel de inflación que tienen Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, es decir, Paraguay, elegí el país de América Latina que quieras, salvo Venezuela. Y esencialmente para ir a eso tenemos que ir al modelo monetario que tienen esos países, con un poco más de restricciones, porque no nos alcanza con una independencia del Banco Central relativamente importante como la que tienen esos países. Tenemos que ser más duros en la prohibición de que el presidente nombre o remueva al directorio del Banco Central o que nombra o remueva al presidente del Banco Central. Tenemos que ser más duros en que el financiamiento del Banco Central esté totalmente limitado, que sea 0. Tenemos que ser más duros en la posibilidad de participación del Banco Central en el mercado secundario, porque también hay una engaña pichanga que se ve ahora con el acuerdo con el fondo, que es, está bien, emito menos, pero lo que puedo hacer es participar en el mercado secundario comprando los bonos que emite el Estado. Entonces es medio como una trampa. Hay limitaciones, por ejemplo a la chilena o a la peruana, en el esquema de la magnitud de 5% de la base monetaria puedes intervenir en el mercado secundario. Bueno, ese tipo de restricciones tiene que tener Argentina claramente para tener una reforma monetaria que sea exitosa y que termine de una vez por todas con inflación. Si nosotros hacemos lo mismo que hizo Perú, Perú tenía institucionalmente más problemas de la Argentina. De hecho, tiene un presidente que se cueteó por corrupción, otro que lo persiguieron, que estuvo prófugo de la justicia. Ahora tiene un presidente que está al borde de un jury de enjuiciamiento y, sin embargo, la moneda es estable. ¿Por qué? Porque lograron independencia del Banco Central. Si nosotros vamos a esa reforma monetaria, Argentina va a tener estabilidad monetaria muy pronto. Sí. A ver, yo en la parte monetaria no, digamos, estoy de acuerdo y de hecho no estoy a favor de una dolarización, por ejemplo, no, o sea, a nivel experimentos, digo, yo no experimentaría ahora con una dolarización ni por asomo. Sí creo que Argentina claramente ha demostrado que no tiene las instituciones como para tener moneda propia de manera saludable y estable. Eso es inapelable. Digo, la evidencia empírica es categórica en ese aspecto. Sí es posible y es cierto que tal vez con unas instituciones mejores y un gobierno mejor, digamos, y un banco central un poco más independiente, se puede bajar la inflación, eso seguro. Pero el problema es que se va el gobierno y, digamos, se va el que esté y después vuelve otro y otra vez pasa lo mismo. Aparte, otra cosa, arrancás con una idea y terminás con otra, básicamente. A Macri en su gestión le pasó algo así. Sí, arrancó esterilizando, dijo que iba a ser por un rato hasta que la economía arranque. La economía no arrancó y terminó explotando una bola de leaks en la cara, que era totalmente evidente que iba a pasar eso y terminó pasando. Entonces yo digo, ojo con tener buenas intenciones inicialmente y parar todas las premisas que uno toma apoyadas sobre una macro premisa de rebote o crecimiento económico. O sea, si uno no hace la reforma fiscal agresiva, después podemos discutir qué tan agresiva tiene que ser. Si uno no la hace, la economía argentina no va a crecer. Por más que haga la mejor reforma monetaria que pueda hacer, de fondo es un problema de asfixia fiscal. Obviamente tener una moneda más sana ayuda un montón, seguro, pero tuvimos una moneda no tan rota como la que tenemos ahora y Argentina así todo no crecía. O sea, Argentina entre 2012 y 2017 no creció, básicamente, y tenía moneda no tan rota como la de ahora. O sea, tenía una inflación promedio más o menos 25-30%, bastante más baja que la de ahora. Y sin embargo, así todo no crecía. Eso quiere decir que, supongamos que vos llegás, haces una reforma monetaria y podés bajar la inflación a 20 puntos. Digamos, mucha gente diría que eso es un éxito. Bueno, sobre ese escenario, así todo, no vas a crecer. Entonces, yo entiendo que, digamos, posiblemente sí, la verdad no estudié el tema porque no aspiro a ser funcionario público, entonces no armé un plan económico porque no me compete, pero yo creo que justamente Argentina requiere algo bastante drástico, te diría, no en términos de copiar lo que hizo Cavallo, pero digo, cuantitativamente hacer algo bastante agresivo como lo que hizo Cavallo, ¿sí? Tal vez tirar la moneda al tacho,
no necesariamente convertibilidad o dolarización, pero sí algo muy drástico, y sí hacer una reforma fiscal también muy agresiva, como la que hizo Caballo en su momento, no necesariamente la misma, de nuevo, en términos cualitativos, el escenario es totalmente distinto, pero algo así de agresivo, con un shock, no solamente en lo fiscal y monetario, sino también de expectativas, y como dijiste, ahí sí coincido que, bueno, el que asuma va a tener que dar la señal de que acá va a haber un cambio bastante drástico y que posiblemente el primer año, los primeros 2 años no van a ser para nada felices, pero que va a ser en pos de tener, digamos, de volver a tener chances de recuperarnos como país. Pero sí, lo que digo es, digamos, coincido con casi todo, lo único es, ojo con arrancar con esas expectativas y, digamos, revisar bien los assumptions sobre los cuales está apoyado todo el plan, porque el plan de Macri justamente estuvo apoyado en eso, tratar de no emitir, digamos, como no podía no emitir, terminó emitiendo, digamos, pasivos remunerados, eso nos explotó en la cara, y todo eso estaba apoyado sobre una premisa de rebotar, lluvia de inversiones, lo que sea, volver a crecer en algún momento, y no pasó. Entonces digo, ojo con esas premisas sobre las cuales apoyamos un macro plan, porque si falla esa premisa está todo mal. Bueno, ahí es un gran punto el que mencionaste, Juan. Igualmente, el plan de Macri me parece que Macri se divide la gestión en dos claramente. Tenés la primera parte en la cual, bueno, iban viendo, y después la segunda parte en la que sí podemos decir que redujo lo que fue la emisión monetaria, pero más allá de eso, digamos, no pudo detener esto de la caída de la demanda del dinero, que es otro tema que me parece que no muchos lo están entendiendo, ¿no? Que es lo que el gran error que cometió la gestión anterior, en el cual vos no tuviste emisión monetaria, pero igualmente se te aceleró la inflación o se corroyó lo que fue el valor de la moneda, porque justamente nadie confiaba en la moneda. Entonces, y por eso, y nuevamente retomemos al mismo tema, ¿qué hacemos con una Argentina que está prácticamente rota, en el cual vos no tenés unas instituciones sólidas y que no lo vas a resolver en una gestión? Necesitas algo bastante rápido, porque sabemos que en los próximos años, los próximos 4 años, va a volver un gobierno quizás nuevamente más de izquierda o más populista, y va a generar un retroceso de políticas que quizás sí necesiten cierto grado de maduración. Entonces, ante ese contexto, ante un contexto en el cual la Argentina tiene dos tipos de equilibrio, por un lado tenés el económico y por el otro el político, en el cual siempre priman ciertos intereses particulares sobre quizás el crecimiento sostenido de largo plazo. Bueno, ¿cuáles serían las reformas realmente que te permitirían consolidar un crecimiento y en el cual gobierno tras gobierno que ingrese se siga manteniendo ese mismo tipo de políticas? Yo creo que el populismo no vuelve nunca más, que es una etapa que está agotada, que no vuelve más, que estamos viviendo los últimos 2 años de populismo en la Argentina, que si nosotros somos exitosos en la implementación de las reformas de las que estoy hablando, la Argentina va a ser muy expansiva en los próximos años. No comparto el diagnóstico de Juan y de que hay que pasar un invierno, que va a haber 2 años difíciles, no, todo lo contrario. Cuando uno mira, bueno, Juan mencionó el plan de convertibilidad, pero el otro ejemplo exitoso en el corto plazo, después terminó mal por otras razones, pero exitoso en el sentido de que cambió las expectativas de los agentes y transmitió la idea de que había habido un cambio de régimen en la Argentina, fue el plan austral. Entonces, cuando uno mira el plan austral y el plan de convertibilidad, ambos lograron reducir drásticamente la inflación de un mes para el otro y ambos lograron dar vuelta completamente las expectativas, generar la sensación de que había cambiado el régimen, de que las reglas eran otras, de que si te habías ido 15 días a la Argentina y volvías, te habían cambiado el país en el camino, y ambos, y esto es lo más importante, fueron fuertemente expansivos. Si el plan antiinflacionario es exitoso, es expansivo. Esta idea de que un plan antiinflacionario tiene que ser recesivo no es cierta si el problema de la inflación es un problema de expectativas. Entonces, centralmente, y esto tiene que ver, ya sé que no es solamente un problema de expectativa el problema de la inflación, O sea, obviamente que hay una emisión exagerada, pero ustedes comentaban recién el caso de Macri. Dos correcciones o comentarios sobre lo que dijo Juani del episodio de Macri. Primero, la política monetaria que eligió Macri no fue una política contractiva desde el punto de vista monetario, en absoluto. Fue una política de metas. En la política de metas la cantidad de dinero es endógena, no es exógena, y por lo tanto depende de las expectativas. Si las expectativas se alinean
con las que tiene el gobierno de la gente, no hay ninguna emisión. Pero cuando cambian esas expectativas y el gobierno no convence, entonces hay más demanda de dinero porque la gente hace las transacciones con precios más altos y por lo tanto el gobierno endógenamente termina emitiendo más. Esto fue lo que le pasó a Macri en el primer periodo. Así todo, no es cierto que solamente fue rebote. En 2017 hubo 6 meses consecutivos de crecimiento de la inversión en la Argentina. La recuperación fue empujada por la inversión, no por el gasto público o no por el consumo, como habían sido los 2 rebotes del 2013 primero y del 2015 después. Cuando uno mira los rebotes de 2013 fue esencialmente por consumo, cuando uno mira el rebote del 2015 fue esencialmente gasto público, pero cuando uno mira el rebote de 2017 fue inversión privada. Y eso es cierto, no vino la lluvia de inversiones, todo eso no vino, pero no es cierto que no es un síntoma de crecimiento de la actividad económica, es decir, en el medio del rebote nadie invierte. Esto no es un crecimiento de la inversión, no es rebote, es otra cosa, evidentemente. Entonces, ahí hubo otra cosa. ¿Qué pasó? Bueno, historia antigua, no importa, ya lo vivimos. Evidentemente, el sendero de consolidación fiscal que propuso Macri no era sostenible en un escenario donde la Argentina tuviera algún problema para financiarse. Los problemas políticos del gobierno. Acá hay un punto también no menor, que se abre una crítica que yo he hecho hace unos días respecto de las posibilidades de Javier, ¿no? Que todos saben que yo tengo una relación personal con él, que lo aprecio, que lo respeto profesionalmente, pero que he hecho un punto crítico respecto de sus posibilidades de modificar algo por la falta de respaldo político, de volumen en el Congreso. Macri llegó con 86 diputados y 15 senadores. Y uno de los límites más grandes fue que Macri tuvo que hacer un acuerdo político con Massa. Muchos no se acuerdan, pero fue así. Hizo un acuerdo político que bajó su lista de diputados en el 2013 para que ganara Massa. Después lo llevó a Massa a Davos, ni bien llegó. Y después construyó un montón de leyes que aprobó con los diputados de Massa. Hasta que Massa se terminó el acuerdo político ese, se dio vuelta. En enero del 2018 le votó aquella ley que retrotraía todas las tarifas, que Macri obviamente tuvo que vetar. Todos sabían que esa ley no tenía sentido porque era obvio que el presidente le iba a vetar, pero la aprobó para mostrarle al mundo y a toda la sociedad que se había acabado la alianza política con Macri. Y ahí se acabó el gobierno de Macri. Después está la discusión si el 28D, si la suba de tasas internacionales, si el impuesto a la renta financiera. Uno puede buscar muchos chivos expiatorios, pero políticamente Macri se quedó sin respaldo político cuando se le va la mitad del acuerdo político que tenían en enero del 2018. Entonces, me parece que esa es una de las claves de la reforma, esa es una de lo que explica por qué a Macri no le fue bien en la segunda mitad de su gobierno. Y efectivamente, un punto que hacías vos, Nati, con esto cierro, que es clave y que es un punto importante me parece, en la discusión pública de las causas de la inflación y de los debates inflacionarios, el rol de la demanda de dinero es clave. Y esto tiene que ver con un problema que tiene la Argentina, que es el problema de las LELIQ, que es inflación, como todos saben, inflación en cuotas, ¿no? Si el gobierno hubiera puesto en la calle todo lo que emitió en el 2020 y en el 2021, nosotros en estos momentos ya tendríamos una hiperinflación. Si no tenemos la hiper es porque el gobierno la metió bajo la alfombra de la LELIQ y la larga en cuotas. Entonces, en vez de tener 100% más de inflación este año, tenemos 10% más los próximos 10 años, para hacer una cuenta muy burda. Y en realidad la única manera de revertir eso es remonetizar la economía. Y eso es exactamente lo que pasa cuando un programa antiinflacionario es exitoso. Si uno mira la base monetaria en la convertibilidad, que es uno de los ejemplos más fáciles de demostrar porque obviamente la cantidad de dinero es endógena, entonces cuando uno mira bajo ese modelo, lo que pasó con la cantidad de dinero es que cuando se expandió la economía, el sistema fue creíble y fue expansivo, la cantidad de dinero, la demanda monetaria en la economía se multiplicó por 3 en poco tiempo. Entonces, ahí me parece que ese fue la gran debacle del gobierno de Macri desde el punto de vista de lo monetario, y me parece que ese va a ser el gran acierto si efectivamente cambiamos el régimen. Por eso yo pongo el foco tanto en la reforma monetaria y tanto en la reforma laboral. Yo necesito que sea claro que la economía rebota de manera muy expansiva en el 2024, que crea más de 500.000 empleos, que baja fuertemente la inflación y que eso recompone fuertemente la demanda de dinero, como ha pasado en los episodios
exitosos, no solamente los de Argentina que mencioné, sino, por ejemplo, los de Chile, los de Perú o los de Israel. Ok. Ahí tengo un par de comentarios y ahí después tengo un par de preguntas ahí para hacerte, Martín. Lo primero es que yo no dije que los planes inflacionarios, digamos, antiinflacionarios, son necesariamente recesivos. Yo no dije eso. A lo sumo, en este caso, yo creo que, dado el contexto, este plan antiinflacionario que creo que van a hacer o que es probable que se haga, es muy probable que sea recesivo, pero no dije que todos los planes antiinflacionarios son recesivos necesariamente. Después, lo mismo, también, yo nunca dije que los planes shock no pueden ser expansivos. Más allá de eso, recordemos que cuando salimos de la hiperinflación estuvimos 1 año y medio más o menos que siguió un poco el problema hasta que recién, digamos, en el 90, 91, recién ahí empezó a rebotar la economía. Eso tuviste una transición, incluso en el plan más exitoso de shock posiblemente de la historia del país, en materia de reactivación económica y mitigación de la inflación, tuviste una transición. O sea, hubo que acomodar cosas antes, políticas monetarias, fiscales incluso, acuerdos antes de lanzar el plan de convertibilidad. Así que hubo ahí una transición. Fue súper rápida, pero no fue cero, digamos. Y después, de nuevo, estoy de acuerdo que si se hacen las cosas bien, Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento. Digo, hay un montón de capacidad ociosa, mucha gente tiene plata guardada y, como dijiste, digamos, tiene miedo de contratar gente, no invierte, etcétera. O sea, hay, digamos, margen para crecer, pero para poder capitalizar y convencer a la gente de que realmente hay potencial y que puede traer plata, invertir y demás, y contratar gente, el plan tiene que ser demasiado agresivo, ¿sí? Porque ya mucha gente ha confiado digamos, en gobiernos anteriores y se ha quemado, entonces la gente no va, está bastante reticente, está bastante descreída. De hecho, estamos en niveles de credibilidad política similares a los de 2001. Digamos, de hecho, el ascenso de Milei es proporcional a un que se vayan todos, básicamente. Entonces, realmente hacer una reforma agresiva y convencer a todos, digamos, vía expectativas de que esto va a funcionar, que es condición necesaria para que sea expansivo, la verdad que es bastante difícil. No es imposible, pero la probabilidad de ocurrencia es muy baja. O sea, apoyar un plan sobre esa premisa es peligroso. Después, lo mismo, lo de Macri lo repaso súper rápido porque, de nuevo, es historia. De nuevo, puede ser, digamos, por un lado es pseudo irrelevante porque, bueno, ya pasó, pero por otro lado tenemos que aprender de eso porque es el contexto reciente y, de nuevo, en caso que gane Juntos por el Cambio, es importante que asegurarnos que se haya aprendido la lección, básicamente, así que no me parece tan trivial, que es Macri, básicamente. Y ahí corrigiendo un poco lo que decía Nati, es cierto, al principio no emitió, pero sí emitía pasivos remunerados, que igual son iguales o más peligrosos que emitir base. Entonces, de hecho, Macri, creo, el promedio de toda la gestión fue una expansión de pasivos, digamos, de Banco Central de 30-40% anual, en promedio. Con lo cual es falso que no se emitió. Sí, es cierto, no se emitió tanta base inicialmente, pero se emitieron pasivos remunerados. No, igual, Juan, y para que te corrija, pero los primeros 2 años de su gestión emitía y emitía inclusive con ritmos mensuales de emisión monetaria mayores a lo que fue el gobierno de Cristina Fernández Kirchner. Después, en la segunda parte, a partir del 2018, cuando se le viene la debacle cambiaria, es cuando empieza ya a generar que haces una política, entre comillas, ¿no? Y tomámoslo con pinza, política monetaria más contractiva. Pero no es cierto que tuvo una política monetaria o no emitió durante los 4 años de gestión. Sí, no tengo el dato acá, pero emitió más o menos 30-40% anual en pasivos, con lo cual, digo, digamos, y todo eso estaba apoyado sobre la premisa de que iba a crecer y que iba a bajar el déficit con, digamos, parte con crecimiento y parte con ajuste fiscal. La parte de licuación del gasto vía crecimiento no ocurrió y no iba a ocurrir nunca. Y después la otra parte, bueno, no bajó tan rápido el déficit fiscal como, de nuevo, parte del plan falló porque partió de las premisas incorrectas, con lo cual, digo, si otra vez vamos a hacer lo mismo, es peligroso. Y después es cierto que sí, en 2017 hubo una partecita del crecimiento económico que se explicó por un rebote genuino, con un crecimiento genuino, parte de inversión, recuperación de inversión, porque la gente dijo, bueno, ok, salimos del cepo, hicieron parte del ajuste que había que hacer, creemos que van a llegar inversiones y si algo se reactivó,
O sea, no me acuerdo bien, pero creo que crecimos 2,5 puntos. Ponele que medio punto, 1 punto lo explicaste con crecimiento genuino, pero en el todo eso no fue un proceso de crecimiento, fue un incipiente proceso de crecimiento que se apagó a los 3 días, básicamente. Y de nuevo, todo eso estaba apoyado sobre un sendero fiscal insostenible, digamos, y todo, digamos, al calor de una bola de Levax, perdón, que iba a explotar. De hecho, en 2017 escribimos una nota con Mariano Fernández diciendo esto es insostenible, tiene que pasar tal cosa, y tuvimos la devaluación de 30 a 40% que se esperaba, era casi que gravitatorio el tema. Y después la pregunta, a ver si la tengo por acá. Digamos, básicamente estamos más o menos de acuerdo, solamente refinar esos puntos. Y acá cuando mencionabas, Martín, lo de la reforma monetaria, que yo estoy de acuerdo, es condición necesaria hacer algo con la moneda, porque sin moneda no hay país, básicamente. Es específicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma monetaria? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el plan? ¿No emitir, no sé, canjear las LELIQs por bonos, reperfilar? Digo, ¿de qué estamos hablando? En este caso yo no, digo, aclaración, disclaimer, yo no te voy a correr, yo es más, digo, en la medida que sea efectivo, casi que cualquier medida, al menos vale la pena ponerla sobre la mesa. Bueno, a ver, varios comentarios. Primero, desde el punto de vista monetario hubo dos esquemas monetarios completamente distintos en la primera y en la segunda mitad del gobierno de Macri. En la primera mitad, como cuando vos tenés un sistema de metas de inflación, la cantidad de dinero es endógena, no exógena. O sea, no es comparable con la emisión de Cristina, en la cual la emisión es exógena, no tiene comparación. Además de que el monto fue mucho más chica, pero en segundo lugar, la creación de pasivos remunerados en la primera parte corresponde a la acumulación de reservas, tampoco es un problema de emisión esterilizada. Digamos, la cantidad de dinero que vos emitías era la que te pedía la gente, porque es endógeno el esquema. Vos me decís, ¿por qué te pedía la gente tanto dinero? Y porque vos no convenciste desde el punto de vista de expectativas, no anclaste las expectativas en la meta que vos querías, entonces la gente te pedía más, porque necesitaba más peso para hacer más transacciones. En el esquema de metas de inflación, la cantidad de dinero es endógena, no exógena. En la segunda mitad del modelo de Macri sí cambió el modelo y ahí empezó a haber un control de agregados, y en el control de agregados obviamente la cantidad pasa a ser endógena. La cantidad pasa a ser exógena, quiero decir. Si vos controlás el agregado, vos decidís el agregado. Entonces son dos modelos completamente distintos. Y ahí en la segunda mitad, obviamente lo que colapsa es la demanda de dinero, esencialmente. Es cierto que en el periodo previo a la convertibilidad hubo estos ajustes que dice Juani, pero también eso no fueron parte del modelo de convertibilidad. Es decir, hubo en los primeros años de Menem una segunda hiperinflación. Mucha gente no se acuerda, pero el famoso plan Bonex, por eso a mí me preocupa cuando escucho gente que habla de banca Simons y ese tipo de cosas, porque si vos pasás de una banca como la que tenemos a una banca de inversión, esencialmente lo que tenés que convertir son los depósitos en instrumentos de inversión. Es decir, eso se llama plan Bonex. Y eso es lo que hizo Argentina en el momento en el cual, a fines de los 90, se venía otra hiper más, y entonces salieron a convertir todos los depósitos en un bono, y eso fue el plan Bonex. Vamos, y eso de alguna manera generó o sea, ya estaba la hiper en marcha, la hiper tal vez frenó un poco la expansión de esa hiper, pero Menem tuvo una segunda hiper, efectivamente, y ahí recién lo llama a Cavallo y lo reemplaza a Herman González, y Cavallo empieza a aplicar el plan de convertibilidad. Y no es cierto que el plan de convertibilidad no produce resultados instantáneos. Baja la inflación. Sí, en el primer año de convertibilidad hubo 42% de inflación. Primero porque ya había acumulado entre enero y abril buena parte de la inflación, pero segundo porque sí, más vale. Obvio que tenés un poco de inercia por la forma en que se estructuran los contratos, por miles de razones, tenés un par de meses de inercia inflacionaria. Por eso el programa de convertibilidad tenía ese aspecto heterodoxo, ¿no? Es decir, el plan de convertibilidad tenía un componente heterodoxo que era la imposibilidad de indexar contratos. Eso, evidentemente, era un componente que tenía que ver con frenar la inercia que habían tenido los planes anteriores. Pero bajó rápidamente. Ya en el 92 prácticamente no tenías inflación. Tuviste
no sé, creo que tuviste 7% de inflación, muy poquito en comparación con los niveles estratosféricos que tenía inflación argentina. Y esto es exactamente lo mismo que va a pasar si hacemos una reforma monetaria. Y vos me preguntabas, Juan, ¿y cómo sería esa reforma monetaria? Y mi respuesta es, yo no sé qué va a hacer el Banco Central Independiente, qué instrumento va a elegir para controlar, para hacer su reforma monetaria. Porque yo lo que necesito es primero, encima de todas las cosas, esa es la parte de mi reforma, darle absoluta independencia al Banco Central. ¿De qué manera? ¿Cómo? No digo que vaya a ser mi reforma la que se va a imponer, pero la que estoy trabajando yo, ¿cómo es? Es una reforma en la cual el presidente de la Nación no nombra más al presidente del Banco Central, tampoco puede removerlo, como pasa hoy en la actualidad. No nombra a los miembros del directorio, tampoco puede removerlos. Los nombra el Congreso, una parte de los miembros los nombra la oposición, otra parte los nombra la primera minoría o la mayoría del Congreso. El presidente del Banco Central lo nombra la oposición, digamos, es decir, un mecanismo que hace que no haya ningún margen para que el presidente de la Nación pueda disponer la política monetaria. Para reforzar esa limitación, porque no podemos darnos el lujo, no somos ni Chile ni Colombia todavía, para reforzar esa limitación, además le prohibimos al Banco Central que financia el Tesoro. Y además limitamos la cantidad de colocaciones en el mercado secundario que puede hacer ese Banco Central. Y separamos, la propuesta mía tiene dos, el Banco Central empieza a funcionar con dos directorios como funciona en Australia, el modelo australiano. Un directorio de regulación estrictamente y un directorio de política monetaria. En el directorio de política monetaria yo no tengo ni la menor idea de qué política monetaria va a implementar, justamente porque es independiente. Si yo estoy diciendo que voy a ir a un Banco Central independiente, yo no puedo decir cuál va a ser la política monetaria de ese Banco Central, porque entonces no es independiente. Es decir, ahora lo que sé es que cuando un Banco Central es completamente independiente y la única misión que tiene es sostener el valor de la moneda, no se le pone en la misma carta orgánica que además tiene que ayudar al crecimiento de la economía ni nada más. La única misión es sostener el valor de la moneda. Y obviamente están siendo observados los directores de ese Banco Central por esa única métrica, que si se sostiene o no se sostiene el valor de la moneda, bueno, los incentivos están alineados para que ese Banco Central funcione como funciona el de Chile, como funciona el de Colombia, como funciona el de Perú. Eso es lo que tenemos que lograr, no como funciona el Banco Central Europeo, o la Reserva Federal, o el Banco Central de Australia, digamos, ni siquiera me alcanza con que funcione como funcionan los países latinoamericanos, no hay inflación, no es la inflación un fenómeno tan esotérico que es difícil de controlar y que no lo puede controlar, solamente hay que ser un país desarrollado para controlarlo. Hay que tener independencia absoluta del Banco Central y esa es esencialmente la reforma monetaria. En ese escenario, en un escenario donde al mismo tiempo se hace una reforma laboral dramática, que es una ley de emergencia, ahora sí doy la precisión, es una ley de emergencia laboral, esencialmente, que hasta tengo el nombre, Ley de Emergencia Laboral Solidaria, ¿no? Para que no me corran por ningún lado, y que esencialmente es muy simple. Durante el próximo año, las pymes que quieran pueden contratar libremente la cantidad de trabajadores que quieran sin ningún riesgo de juicio laboral. ¿Cómo? Haciendo un aporte de 7% a un fondo de desempleo que te es complementado por un aporte que también va a ser el Estado de 7%, fondea un seguro de desempleo que asegura que cualquier eventualidad de litigio laboral se financia con ese fondo. Y entonces el empresario pyme no tiene ningún riesgo laboral en adelante por contratar ese trabajador. Hay 650.000 pymes en Argentina. Nosotros tenemos que crear 250.000 empleos por año para que la Argentina absorba solamente el crecimiento demográfico. Hace 10 años, 11 en realidad, que no creamos empleo, tenemos entre 2,5 millones y 3 millones de personas con problemas. 1.200.000 cobrando un plan social, 800.000 que lo incorporó el sector público como desempleo encubierto y otro millón de tipos que están dando vuelta con changas de baja productividad o directamente desempleados. Bueno, yo estoy convencido que si cada pyme contrata 1 o 2 trabajadores, nosotros vamos a tener entre 500.000 y 600.000 empleos en el primer año. Eso va a generar un boom de confianza y de demanda de dinero y de reactivación de la actividad económica tan espectacular que al mismo tiempo se aplica una reforma monetaria como la que estoy pensando y la señal de los impuestos es hacia la baja de los impuestos a la producción. Eso genera un boom tan espectacular que Argentina se pone de pie. Nunca más vuelve el populismo en Argentina en un esquema como ese. Lo que pasa es que tal vez no estaban dadas las condiciones hace algunos años. Algunos me dicen, ¿por qué no lo hizo Macri antes? Justamente, primero porque no tenía los diputados para hacerlo ni los senadores. Ahora sí lo vamos a tener. Segundo, porque no tenía consenso político, no había el cambio cultural, que ese cambio cultural sí existe hoy. En parte hay que reconocérselo gracias a Javier. Y sobre todo porque no estaba tan fuerte como está ahora Juntos por el Cambio, como va a tener tantas provincias como probablemente va a tener, etcétera, etcétera. Entonces,
Hay un montón de condiciones que me hacen entusiasmar mucho. De hecho, yo no me metí en el quilombo de la política para hacer un cambio gradual, o me metí porque estoy convencido que esa transformación se puede producir ahora. Y estoy trabajando para que eso pase. Bueno, entonces la gran pregunta sería, si no logran mayoría en el Congreso, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Bien, esa es una gran pregunta. Esa es una de las mejores preguntas de los últimos tiempos. Yo creo que es muy problemática la posibilidad de hacer reformas en Argentina sin mayoría en el Congreso. De hecho, si ustedes miren qué distinta es, algunas cosas de la historia, ¿no? Miren qué distinta que sería la Argentina si Alfonsín hubiera podido aprobar en el Senado aquella famosa ley Mucci, que era una ley de democracia sindical. Los sindicatos serían distintos hoy, no tendrían el peso político que tienen, no hubieran puesto las trabas que pusieron a lo largo de los distintos gobiernos, pero la perdió porque no tenía mayoría en el Senado. Por primera vez, si nosotros repetimos la elección del 2021, vamos a tener mayoría en el Congreso. Ahora, si no la repetimos porque crece un poco Javier, que es probable, digamos, o sea, el riesgo hoy no es que no la repitamos porque crezca el kirchnerismo, porque de hecho desde la elección pasada hasta acá el gobierno no metió ni una pelota dentro del arco. Todo es mal, es todo peor, entonces uno piensa que el apoyo político del gobierno, y además basta mirar el índice de confianza del gobierno, cualquier indicador, el apoyo del gobierno es cada vez menos. Entonces el gobierno va a hacer una elección peor, igual o peor de la que hizo en el 2021. ¿Hay un riesgo de que crezca Javier y nos quite diputados en el Congreso y que nosotros tengamos que negociar la mayoría con él? Sí, por supuesto. Bueno, eso es parte de la construcción política. Yo lo dije el otro día, lo dije varias veces, algunos se horrorizan con eso, pero es así la política. Si nosotros avanzamos llegamos a una mayoría, ganamos las elecciones y nos faltan 5 o 6 diputados que tiene Javier, porque tiene 20, metió 30, vamos a tener que negociar con Javier. Y no hay ningún problema, porque aunque él tenga posiciones que son un poco más extremas que las nuestras, estoy seguro que va a ser mucho más civilizado y posible una negociación con Javier que una negociación con el kirchnerismo, porque en el rumbo general de la economía vamos a estar de acuerdo seguro. Entonces, yo no me preocupa tanto. Yo lo dije el otro día y algunos se me enojó dentro del propio radicalismo. Yo prefiero toda la vida un voto para que gane el voto de enojado con la economía o con la situación, que se lo lleve Milei y no que se lo lleve el gobierno. Toda la vida. A mí no me preocupa el crecimiento de Javier hasta un límite. Sí me preocupan algunas elecciones puntuales. Por ejemplo, me preocupa en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, que no hay balotaje, si la figura si no se desdobla la elección sobre todo, y él te lleva al candidato X, que no se sabe porque no hay un candidato en la provincia, pero supongamos que inventa un candidato y lleva un candidato, y ese candidato se lleva 8 o 9%, capaz que nos hace perder la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso sí me preocupa, pero parlamentariamente no me preocupa tanto porque estoy seguro que va a estar más del lado de las reformas que estamos tratando de implementar. Habrá que negociar algunas, obviamente, seguramente va a pedir alguna y esto quiero ser claro, porque también se generó esta discusión otro día en las redes sociales. No sean ingenuos, chicos, yo no estoy diciendo que la negociación es una valija de plata que pasa por arriba de la mesa. La negociación es política. Javier va a querer impulsar alguna reforma. Bueno, va a tener 20, 30 diputados. Bueno, nosotros vamos a querer impulsar la grande reforma. Bueno, nosotros vamos a tener que negociar que algunas de las reformas que impulsamos nosotros son a cambio de algunas de las reformas que quiere hacer Javier. Y buenísimo, y eso es el mejor de los mundos. Así funciona una democracia en cualquier lugar del mundo. Ok. Así, a nivel parlamentario, a ver, digamos, si Javier logra meter, digamos, un montón de legisladores, eso no debería ser un problema, porque de hecho yo creo, Martín, y corregime si no es así, pero estás más cercano a Javier que a posiblemente más de la mitad de Juntos por el Cambio, ideológicamente. No sé si la mitad, pero 20, 30% seguro. O sea que de alguna manera es más probable que la gente de Javier apoye alguna de estas medidas que incluso, digo, digamos, Juntos por el Cambio como bloque puede apoyarlo como bloque. Ahora, ideológicamente hay gente que está dentro de Juntos por el Cambio que si no estuviera en el bloque seguramente tendría más chance de votar en contra que la propia gente de Javier Milei. Estoy convencido de eso. De nuevo, corríjanme si no es así. Y el segundo punto es, de nuevo, incluso ganando Milei, ahí sí tengo la pregunta. Supongamos que gana Milei, ¿no? Escenario altamente improbable, pero dado la velocidad a la cual viene creciendo, no podemos descartar. No sé, supongamos que tiene 5% de chance de ocurrencia. Digo, si Milei presenta reformas
igual o un poco más agresivas que las que estabas comentando. Digo, Juntos por el Cambio va a votar a favor. ¿Vos creés que vos votarías a favor o no? Porque digo, también es eso, la institucionalidad va para los dos lados. O sea, yo asumo que Javier y el bloque de Javier, si ven que las medidas que proponen ustedes en caso de ganar se las votarían, o buena parte de las medidas, por lo menos no tendría una traba estructural, creo que Juntos por el Cambio debería hacer lo mismo, digamos, en caso de que Javier Milei gane y o meta un montón de legisladores e impulsen medidas. No sé cómo lo ves eso. Yo estoy convencido que Javier va a nacionalizarse, que va a ser una gran elección, que va a continuar su sendero de crecimiento. No, estoy seguro que va a pasar eso. Va a ser una buena elección, sobre todo cuanto más se deteriore este gobierno. Porque ¿qué está pasando? Él ya está empezando a comer votos que no son nuestros, son votos del Frente para la Victoria, de gente que está defraudada con el gobierno, con el kirchnerismo, o con el albertismo, con la moderación que prometió el albertismo y que nunca aportó, pero dice, no, igual yo no, este gobierno evidentemente está agotado, el populismo está agotado, pero tampoco quiero volver a Juntos por el Cambio, tampoco quiero volver a Macri, digamos, no. Entonces hay un montón de gente que se la va a llevar y se la va a sacar de hecho, el crecimiento de los últimos 2 meses en la ciudad de Buenos Aires, como todos saben, fue en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de él, no en el norte, y se llevó votos más kirchneristas que nuestros. Entonces, yo estoy convencido que él va a crecer, que se va a consolidar y que le va a sacar unos cuantos votos al kirchnerismo, y eso me pone contento que le saque votos al kirchnerismo. Ahora, y estoy seguro que él, si llegara, te doy la derecha, vamos a analizarlo al menos teóricamente, la posibilidad de que le vaya bien y gane. Analicémosla teóricamente. Yo creo que no se va a producir, pero te doy la derecha para favorecer el análisis. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Bueno, obviamente no es lo mismo que un bloque de 120 o 25 diputados tenga que ir a buscar 4 diputados en un bloque de la oposición, a que un bloque de 20 diputados tenga que ir a buscar 109 del otro lado. Y no es lo mismo, sobre todo en la Cámara de Senadores. Lo veo complicado el fenómeno de Javier en la Cámara de Senadores. O sea, él puede llegar a meter en una elección buena, porque si va a ganar en el balotaje. En el mejor escenario no va a ganar en primera vuelta. O sea, en el mejor escenario ese que estás planteando vos es un escenario de tercios. Él puede meter 30, 35 diputados, quedarse con 30, 35 diputados. Es muy chica la cantidad de diputados. Y la cantidad de senadores, 2, 3 senadores, 4. Hay que ver qué tipo de acuerdos políticos hacen las provincias. También ese es otro problema. Le va a empezar a generar problemas al propio Javier, porque cuando va a construir en la construcción política de las provincias, la fuerza termina con alguna casta. No hay, fíjate lo que está pasando ahora. Va a Tucumán y tiene que hablar con Bussi. Va a La Rioja y se junta con Martín Menem. Es decir, en las construcciones políticas de las provincias están las castas, no hay otra forma de hacerla. Entonces ahí el problema de senadores lo veo un poco más grave. Dicho eso, creo que él va a tener una tarea ardua de negociación. Obviamente que es más fácil negociar con Juntos por el Cambio que negociar con el kirchnerismo. Sí, correcto, seguramente sí, desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista de cómo se compran voluntades en el Congreso, es más fácil comprar la voluntad de un político peronista que de uno de Juntos por el Cambio, no tengo ninguna duda. Y que él tiene dentro de su equipo gente que trabaja con él, que es más pragmática y que si tiene que comprar, va a comprar, no quiero decir nombre, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando, lo va a hacer, digamos. Entonces, ahora, tampoco seamos ingenuos, no va a pasar esta situación de, miren, presento la propuesta que es la mejor propuesta de todas. Si cuando vos avanzás en una elección y vas a tener que ir a un balotaje, va a haber una primera negociación, que pasa en cualquier democracia del mundo. 2 candidatos van a un balotaje, se quedó el tercero afuera, todos quieren convencer al público del tercero. Ahí hay una primera ronda de negociación. Yo lo dije el otro día, otra vez se tergiversó, alguno agarró para el otro lado, pero muchas veces en las democracias se hace un acuerdo previo a la segunda vuelta, entre el segundo y el tercero, o entre el primero y el tercero, y se acuerda la división del gobierno. Bueno, mirá, para nosotros es importante la educación y no compartimos la agenda de educación de Milei. Bueno, y para Milei es más importante la economía, y nosotros apoyamos a Milei en las reformas económicas, pero queremos al Ministerio de Educación porque la política de educación no estamos dispuestos a negociarla. Nos parece que es una política que es más en sintonía con la que nos gusta a nosotros. Bueno, eso es absolutamente normal en cualquier democracia en la cual vas a un balotaje.
Y después en la propia negociación de las propias normas. Es más difícil para mí, obviamente, para un Javier que llega con pocos diputados, negociar desde una posición de 30 diputados, donde tiene que ir a buscar 90 del otro lado o 99 diputados del otro lado, que negociar para alguien que ya tiene 120 diputados, 9 del otro lado. Pero la negociación va a estar abierta, tampoco creo que vaya a ser imposible. Miremos el caso de Bolsonaro, sin ir más lejos. Finalmente arrancó con un bloque minoritario y tuvo la forma. Ahora, Bolsonaro no hizo la anticasta, Bolsonaro es de la casta y Bolsonaro negoció con toda la casta. Entonces, también sinceremos la situación. La posibilidad de llegar puro, limpio, voy a llegar, van a votar mis normas porque son las mejores, eso no va a ocurrir, no es así, no funciona así la política. Para empezar a construir poder político en las provincias va a tener que negociar con las castas de las provincias y si llega con 30 diputados va a tener que negociar con todos los otros diputados, no le va a quedar otra. A mí lo que más me preocupa es quizás las diferencias ideológicas que tienen dentro de Juntos por el Cambio. O sea, sabemos que es una gran recolectora de diferentes ideologías. Entonces, muchas veces ustedes tienen que convencer a gente de su propio espacio sobre cuál es el camino a seguir. Porque yo estoy convencida, Martín, que vos tenés una visión quizás muy parecida a la que tiene Juan y yo o Javi. Ustedes con Javi tienen una excelente relación, por lo que tengo entendido. Pero lo cierto es que ustedes tienen que convencer a su propio espacio de cuáles son las reformas que hay que llevar adelante. Vos me estás diciendo esto y sí, tiene sentido común, pero cuando vamos a los hechos, cuando fue la última gestión de Mauricio Macri, no quiero que quedemos solamente en la discusión del pasado, obviamente, pero como dice Juan, y hay que aprender de los errores. Lo cierto es que muy convencidos no estaban de que la inflación era generada por la emisión monetaria, hablaban de empresarios malos, inclusive incrementaron lo que fue el gasto público consolidado, no a nivel nacional, pero sí a nivel provincial y municipal, en los primeros 2 años. Entonces, ¿qué hacemos con inclusive radicales que cuando Bullrich cerró la campaña el año pasado vitoreaban con Milei no se habla? Entonces, ahí hay una contradicción, o sea, ¿qué me convence de que ustedes realmente en el 2023, cuando llegue, van a hacer las reformas? O sea, la verdad es que no me garantizás nada. Bueno, está bien, es un buen punto, pero otra vez, volvamos a la realidad. Una cosa es el folclore, ¿no? En el acto de cierre de Javier también saltaban y el que no salta es radical, el que no salta es radical, ¿no? Esas son cosas del folclore político, lo que no quiere decir que Javier, si gana, no se vaya a sentar con los radicales. Se va a tener que sentar con los radicales. Ahora, un punto que es importante. Es verdad, Juntos por el Cambio es una coalición. Y es una coalición que tiene un denominador común. Vamos a ver qué nos une. Después discutimos lo que nos separa. Pero empecemos por lo que nos une. ¿Qué nos une Juntos por el Cambio? Nos une esencialmente el programa de la Constitución. Entero. ¿Qué quiere decir? El artículo 17, pero también el 14 bis. Nos une todo eso. Entonces, eso, claro, le hace ruido a mucha de la gente de La Libertad Avanza o del grupo de Milei o de muchos de los seguidores de ustedes. Porque el 14 bis les rompe todo, no les gusta. Bueno, está bien, pero esa Constitución entera. Vos decís, bueno, pero eso es una gran diferencia porque hay un 35% de la Argentina que no quiere esa Constitución, que no quiere respetar la división de poderes, que no quiere una democracia representativa, que no quiere la propiedad privada del artículo 17, que no quiere, que quiere la Constitución de 1949. Vamos, basta escuchar ni hablar Máximo Kirchner, pero Grabois, todo el espectro kirchnerista más duro, digamos, quiere volver a la Constitución del 49, que tiene en suspenso la propiedad privada, con la figura famosa de la función social de la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir, concentrémonos en lo que nos une, que es bastante más que lo que nos separa. Ahora, ¿hay matices después? Sí, claro que hay matices, dentro de Juntos por el Cambio. Probablemente una parte del radicalismo es un radicalismo que tiene una visión del rol del Estado un poco más regulador. Probablemente una parte del PRO tiene una visión del Estado un poco menos regulador. Sí, seguro.
Pero todos creemos que tiene que haber propiedad privada, todos creemos que tiene que ser una Argentina inserta en el mundo, todos creemos que se tiene que respetar la división de poderes, que tiene que prevalecer la justicia, que tiene que haber respeto por los contratos, que tiene, digamos, no, ahí no hay ninguna diferencia. Y hoy lo que está en juego en Argentina es eso. No estamos discutiendo la sintonía fina de cuánto tiene que regular. Sí, en la discusión teórica sí vale eso, por supuesto, si la regulación tiene que ser un poco más, un poco menos. Pero quiero decir, para ponerlo en ejemplo de países y ser claro con este argumento, y de paso aprovecho para meter una chicana con el tema de una declaración que hizo Martín Lustó, que hizo un poco de ruido el otro día, ¿no? Digamos, cuando uno mira en el mundo, hay modelos que funcionan. Y uno tiene, los modelos que funcionan van desde un capitalismo más renano, como se llama en palabras de Michel Albert, un capitalismo más europeo, del estilo de los países nórdicos, que tienen absoluta libertad económica, porque están entre los países del mundo con más libertad económica, pero tienen un Estado un poco más grande porque provee de manera universal salud y educación, porque iguala oportunidades o trata de igualar oportunidades. Desde ese modelo, que funciona bien, hasta otro modelo, que es el modelo más anglosajón de capitalismo, digamos Australia, Nueva Zelanda, con un Estado más pequeño que no provee educación y salud de manera universal, donde también hay absoluta libertad, etcétera, etcétera, que también funciona. Entonces, ojalá nosotros lleguemos en una segunda etapa, después de haber terminado con el kirchnerismo y con el populismo de la Argentina, a la discusión de la sintonía fina de qué tipo de capitalismo preferimos. Y entonces vas a tener probablemente una parte del radicalismo, como decía vos, Nati, prefiriendo un capitalismo más parecido al de los países nórdicos. Y otra parte, más parecida al PRO, podría ser proponiendo un capitalismo más parecido a Australia y Nueva Zelanda. Bienvenido ese debate. Ojalá estuviéramos, el día que nosotros estemos dando ese debate en Argentina, vamos a ser todos más felices, porque la Argentina va a haber arrancado. Porque ambos modelos que te estoy diciendo funcionan. El problema es que nosotros estamos discutiendo afuera de ese eje. En Argentina hoy estamos discutiendo a ver si nos podemos subir a ese eje de discusión, porque hoy estamos abajo de ese eje de discusión. Hoy estamos en un modelo de un Estado que es absolutamente gigantesco, pero nulo desde el punto de vista de su operatividad. Yo pago los impuestos más altos del mundo, doy una conferencia y pago 21% de IVA de arranque y 35% de ganancia. Más de la mitad de mi conferencia se la queda el Estado. Y si voy a comprar un producto en el sector privado después con la otra mitad que me queda a mí, que es menos de la mitad, resulta que la mitad de ese producto también son impuestos. O sea que al final de mi laburo, una cuarta parte es mía. Las otras 3/4 partes son del Estado. Y del otro lado del mostrador, tengo que pagar la escuela privada de mis hijos. Y tengo que pagar la prepaga de mis hijos. Y tengo que pagar la seguridad privada. Entonces, evidentemente, estoy en el peor de los mundos. Vamos, ya no estoy en la discusión de si quiero un modelo renano o quiero un modelo anglosajón de capitalismo. Ahí es el lugar al que tenemos que volver. Y me parece que ahí hay un consenso. Todo Juntos por el Cambio quiere volver a ese gran eje de discusión. Todo Juntos por el Cambio quisiera estar discutiendo, digamos, y cerrar el punto acá. Todo Juntos por el Cambio se divide en ese espacio, entre Australia y Noruega, entre Nueva Zelanda y Suecia. Ahí es donde está el debate de lo posible. Lo que pasa es que hoy estamos en el peor de los mundos. Ahí tengo un punto para hacer. Sí, estamos de acuerdo que como un end vision, digamos, un horizonte aspiracional, digo, a todo el mundo le gustaría vivir como vive en Noruega. Ahora ahí creo que muchos caen, no estoy diciendo que sea tu caso, pero digo, muchos caen sobre todo la gente que es más de centro izquierda, caen en una tremenda falacia que es pensar que porque hay países ricos que están bien, que están estables y que crecen poco, pero crecen porque los países ricos, de hecho, uno de los problemas es que en promedio están creciendo bastante menos que otros, creen que emular el consumo, la inversión, el gasto público de un país rico, la inversión no, pero digo, el gasto público y la presión tributaria de un país rico es totalmente posible para un país como Argentina. O sea, están haciendo una extrapolación, diciendo, no, pará, es un país rico, tiene este gasto público, ergo es posible, digamos, hacer un copy-paste en Argentina de la presión tributaria y el gasto público. Totalmente falso. O sea, hay que ver al gasto público como
un lujo, que el gasto público, la seguridad social, como un lujo que se pueden dar los países ricos justamente porque son ricos y crecen y están estables a pesar de ese gasto público y no por ese gasto público, porque de hecho, en promedio, cuando se enriquecieron y tenían un nivel de PIB per cápita parecido al de Argentina, en promedio tenían un gasto público bastante más bajo, en promedio. Y de hecho, en las últimas 2 décadas lo incrementaron bastante. Entonces, es una falacia absoluta emular el consumo y el gasto público de países ricos y decir que es compatible con un país como Argentina, porque de nuevo sería análogo a decir, ok, yo no sé, soy un pibe de clase media baja y consumo como Tinelli porque Tinelli es rico, ergo es compatible conmigo y yo puedo llegar a ser rico consumiendo como Tinelli. Totalmente falso, es lo mismo, es el mismo principio. Y de nuevo, ¿por qué es así esto? Básicamente por la productividad. O sea, vos, digamos, cuanto más productivos sos, más lujos de gastos espurios o de baja productividad o retorno social, de retorno en términos de productividad, te puedes dar, correcto. Entonces, esos países claramente tienen una productividad que es 2, 3, 4, 5, 6 veces más alta que la de Argentina y por ende se pueden dar el lujo de taxar un poco más en promedio a su población y a las empresas para redistribuir partes de ese exceso de riqueza que tienen, de alguna manera, exceso de riqueza en términos relativos a la Argentina. Entonces, ojo con el copy-paste de emulación, porque de hecho no existe ningún país en el mundo al que le esté yendo bien y que haya tenido un crecimiento estable en los últimos 10, 15, 20 años con un PIB per cápita del nivel de Argentina. No existe. Y si hay uno, es un outlier. O sea, no hay más de uno o dos. De hecho, en promedio, los países que tienen un nivel de PIB per cápita similar al de Argentina, que crecen y que han venido creciendo sin crisis recurrentes, tienen un gasto público infinitamente inferior. Ergo, es totalmente una falacia. Digamos, de nuevo, comparto el envision. Capaz que cuando sos más rico podés subir el gasto. Yo soy liberal, igual no estoy a favor de eso, pero ponele que lo podrías hacer. Pero, digamos, eso de hecho es un impedimento. Es un impedimento para el crecimiento. O sea, querer emular el consumo de Tinelli no solamente no te hace llegar a ser Tinelli, básicamente, sino que te empobrece incluso porque justamente asfixias a la macroeconomía que necesita un gasto público mucho menor como para poder crecer, para compensar ese diferencial de productividad que tenés en contra. Ese es el primer punto. Y el segundo, ya quería hacer un ping-pong, que en realidad no por inquietud mía, pero sí por nada, para canalizar un poco lo que se dio el otro día en el hilo del debate que hubo ahí en Twitter, que es el tema de. Entiendo ahí que Juntos por el Cambio es una coalición bastante heterogénea. Ahí mencionás que tienen cosas en común. Yo no sé si personalmente no estoy tan de acuerdo, pero es irrelevante mi opinión. Pero sí te quería preguntar qué opinión personal, dos cosas. De cada cosa que te voy a preguntar, ¿qué opinión personal tenés vos, digamos, persona, digamos, vos como individuo? ¿Y qué opinión personal tenés de la actitud de Juntos por el Cambio para con eso? La primera es la ley de alquileres. O sea, vos pensás que esa. Ping-pong, contesto rápido. Ley de alquileres, un aborto, un desastre. Un error, no tendría que haberse cometido. Cuando me sumó Martín al espacio, que me llamó, me dijo, vos vas a aportar el diálogo que la economía necesita con la política para que no pasen estas cosas. Por ejemplo, ustedes sabían que la ley de alquileres no la votó en el Senado Juntos por el Cambio. Salió tan mal de diputados que en el Senado no la votó ni Martín Lustó ni nadie de Juntos por el Cambio. Fue un error y por eso estoy trabajando ahora para derogarla. En la negociación, como no tenemos 129 diputados, vamos a probablemente conseguir derogar algunos de los artículos que son los más importantes, que es el del plazo y el de la cláusula de ajuste. Pero la verdad que es un desastre esa ley, obviamente, oferta y demanda. Siguiente del ping-pong. Ok, ley de góndolas, que es básicamente que haya un porcentaje de determinados productos en las góndolas, medio obligando a los supermercados a que tengan una cierta. Otra pavada que otra vez la economía no dialoga con la política. No tiene nada que ver, es una expresión de voluntarismo de gente que no entiende cómo funciona un mercado. Ok, impuesto a las grandes fortunas. Yo ya lo escribí varias veces además también, en contra, no, porque además Argentina hay discusiones que podrían ser razonables en otro contexto, que Argentina no puede tener ningún impuesto más, no resiste más impuestos. Entonces, dado el nivel de alto impuesto que tiene la Argentina, vos decís, si Argentina no tuviera impuestos muy bajos y hay un shock extraordinario, y ese shock extraordinario no es esperable que vuelva a ocurrir,
y vos de una sola vez lo financiás con ahorros, y obviamente los que tienen los ahorros son los que tienen la grande fortuna. Bueno, eso casi es otro debate, pero Argentina, cuando vos generás ese impuesto, lo que generás es la señal: mira, la próxima crisis que tengamos la vamos a juntar de la tuya. Y por lo tanto, entonces la mía no va a estar la próxima crisis, me la voy a gastar antes. Vamos, es elemental el razonamiento, así que en contra. Perfecto. Aerolíneas Argentinas, gana Juntos por el Cambio 2023. ¿Qué pasa con el... Ese es uno de los consensos, ese es uno Sí. de los consensos que he logrado construir con Javier, ¿no? Yo lo propuse el año pasado y tengo entendido que él se sumó este año a la misma propuesta, que es la idea esta de dársela directamente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay Primero, yo no quiero ser claro en esto, y que me parece un punto importante para saldar. No hay que ser pragmático con los instrumentos. Los instrumentos no son fines. El fin no es que ni la moneda, ni que la empresa sea pública, ni que la empresa sea privada, tampoco es un fin. El fin es que la gente viva bien. Si una empresa es pública y funciona bien, no me molesta, no la privatizaría, la dejaría. Si la empresa funciona mal, vos decís, la privatizaría. Y yo te digo, ¿alguien pagaría 2 centavos por Aerolíneas Argentinas con 14 gremios, con el pasivo laboral que tiene, con el sobredimensionamiento que tiene? Probablemente nadie. Entonces, yo propuse, lo mismo lo hice para Astillero Río Santiago, la propuesta el año pasado, démosela a los empleados, y que los empleados decidan, obviamente sin subsidio del Estado, y que los empleados decidan entonces cuál es el nivel de tarifa y de salario y de estructura del personal que hace viable a la compañía. Otra salida no se me ocurre viable, digamos. No veo la chance de privatizarla a la empresa porque no creo que nadie la compre. Ahora, escuchándote, digo, es como que suena que, digamos, estás más centrado o más cercano a Avanza Libertad, a Milei, que de nuevo a la mitad de Juntos por el Cambio. Digo, ¿Se terminó el ping-pong y entramos a otra parte? Sí. Yo no sé, Nati, si tiene algo más. No, pensaba lo mismo, digo, es prácticamente parte de Avanza Libertad. No, paren un poco. Ahora voy a poner el punto de la diferencia. Y hacemos unos minutos más porque yo ya estoy pasado de tiempo posible. Sí. Pero hago mi cierre con este comentario. Yo creo que Javier es un gran diagnosticador de la situación de la economía actual. Creo que así como nosotros supimos interpretar muy bien lo que le pasaba a la sociedad después de la mala gestión de la pandemia que había hecho el gobierno, y por eso no fue tan bien en la elección pasada, creo que él está interpretando incluso mejor que nosotros ahora el hartazgo generalizado con este populismo que no va más y con esta situación digamos, él lo interpreta muy bien, digamos, y el diagnóstico está perfecto. Y es muy difícil no coincidir con después puede tener alguna diferencia, pero en general 90% del diagnóstico uno coincide. El problema es con las propuestas. Yo lo dije el otro día varias veces, las propuestas de Javier en general, y yo de hecho lo he invitado a él a debatirlo públicamente algunas veces, bueno, por distintas razones estratégicas él considera que no es conveniente debatirlo, no importa. Me encantaría en algún día poder debatirlo públicamente con él, alguna de esas ideas, no del diagnóstico que vamos a estar 100% o 90% de acuerdo, pero sí de las propuestas. Entonces, cuando vos me decís, ¿cuál es la propuesta de Milei en materia monetaria? La banca Simon y la competencia de moneda. Es una locura. No funciona en ningún lugar del mundo. No, para hacer una banca Simon tenés que convertir en activos financieros todos los depósitos y por lo tanto tenés que meter un plan Bonex. En la competencia de moneda, hasta que se impone una moneda, tenés una recesión formidable porque hay un montón de contratos que se pierden en la economía hasta que se impone una moneda. Digamos, tiene tantos problemas, por algo no funciona en ningún lugar del mundo. Entonces, el sistema educativo, el modelo de Javier es un modelo de voucher. Tampoco funciona en ningún lugar del mundo de manera exitosa y generalizada un modelo de vouchers. Entonces, empezamos a tener problemas a la hora de las políticas concretas, de cómo se implementarían cada una de las políticas, ¿no? En algunas no, en algunas estamos de acuerdo. Recién mencionaron ustedes el caso de Aerolínea. Estamos de acuerdo en general, pero no capaz que él está de acuerdo por razones ideológicas, yo porque realmente así no funciona y entonces se me ocurre una alternativa. Yo soy más pragmático. Tal vez Javier es más ideológico en un montón de cosas que él cree que tienen que ser así por convicción ideológica,
Y yo soy pragmático. Si funcionan de esa manera, estoy con esa propuesta. Si no funcionan de esa manera y hay otra forma que funciona mejor, buenísimo. O sea, yo no me caso nunca con los instrumentos. Yo en la política y en la economía soy pragmático. Me importan los fines. Ok. No sé, Nati, si tienes algo más, que yo estoy, creo. Se nos fue Nati. No, estoy acá. No, ya para no sacarle más tiempo a Martín, muchas gracias por haber aceptado la invitación a dialogar. Fue un placer poder escucharte y bueno, y espero que este sea un paso en el cual podamos construir y bueno, y empezar a debatir también, ¿no? De cuál va a ser el futuro de la Argentina a partir de 2023. Así que bueno, les dejo unos minutos para que se puedan despedir. Les mando un beso enorme. Esto va a quedar grabado en Twitter. Seguramente después lo vamos a subir en otros canales. Muchísimas gracias nuevamente a todos por haberse prendido este miércoles a escucharnos, que hubo creo que más de 300 personas. Y les mando un beso enorme a todos. Bueno, muchas gracias Nati, gracias Juani. Un placer como siempre y siempre dispuesto a conversar. Creo que estoy convencido que esta es la manera de construir. Así que bienvenido al próximo debate. Súper. Gratamente sorprendido. Pensé que iba a ser más álgido el tema. Así que nada, me encantó.